Buenas noches, amigos de Somos la Resistencia. Hoy es 9 de mayo y tenemos como invitado al doctor José Antonio Peraza. Muy honrada y muy contenta de que esté esta noche con nosotros. Muy agradecidos por su visita. 25 de abril tuvimos un intento y no lo pudimos lograr, pero ya estamos aquí y muy honrados con su presencia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Para mí es un placer estar en este espacio. Ya lo teníamos programado, bueno, habíamos estado en contacto desde hace bastante tiempo, pero por algunas circunstancias no se había podido dar y la semana pasada pues tuvimos un problema técnico. Pero bueno, cuando se tiene ganas y se tiene la voluntad, las cosas se cumplen, aunque sea un poco tarde. Definitivamente le agradezco mucho. Ha sido una, un momento de aprendizaje. Intentamos en esa ocasión por varios minutos, pero ya estamos aquí y eso es lo importante. Eh, en Somos la Resistencia estamos en compañía con el doctor José Antonio Peraza. Esta noche mis co-hosts están todos bajo el enfermitos y entonces yo le agradezco a alguien que esté aquí que me quiera ayudar en este aspecto de co-host. Aquí tengo a Lady, no sé si me puede ayudar, te agradecería mucho. Sí, claro, con gusto. Solo que ya sabes que de repente me callo Sí, y te tenés que regreso. silenciar. Sí, sí. Buenas noches, ¿qué Ok. tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Yo soy hija de doña Mildred. Mucho gusto, mucho gusto. Te manda muchísimos Mucho saludos gusto. mi mamá, ¿oíste? Igual, díganle que encantado de escucharlo. Claro, ¿qué le digo? Sí, me estaba platicando Lady cuando te estábamos esperando de que su mamá te conocía, que habían sido vecinos y eso es lo que somos, pues somos una comunidad en la que todos pues nos conocemos, nos acompañamos. Yo no me acuerdo del doctor Peraza, seguro nos vimos en algún colegio, pero no lo recuerdo. Es un Bueno, no honor. me recuerda por una cosa bien simple. Yo soy de Rivas. Ah, Yo soy eso de Rivas y además este es mi segundo exilio. Yo estuve en el exilio de Costa Rica muchos años. ya entiendo. Eso responde Sí. mucho a eso. Es un honor tenerlo y estamos muy honrados de decirlo. Puedo decir que le admiramos mucho por su pensamiento y análisis. Celebramos también su salud, su libertad y el aporte que da a la comunidad a Nicaragua. Google y las publicaciones escritas lo describen como un politólogo, pero Ujú. si algo se debe hacer notar del doctor Peraza es que ha dedicado su vida adulta al servicio de Nicaragua. Muchas gracias, Lady, y muchas gracias a todas las personas que están con nosotros esta noche. Tenemos una sala pequeña, le agradecemos que estén con nosotros y por dedicarnos estos minutos de su noche. Bueno, doctor, tenemos tiempo, amplio espacio para que empecemos su visita. Para comenzar, quisiera preguntarle qué pensamos de la nueva conjugación política en Nicaragua. En qué momento estamos en este momento en Nicaragua, al comienzo del mes de mayo? ¿Cuál es la connotación política ahora usted en el exilio? Pero ¿qué es lo que podemos esperar de lo que está sucediendo en Nicaragua ahora? Perdón. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a hacer una caracterización, digamos, de los dos elementos fundamentales de este problema, que no son los fundamentales, pero sí los vamos a tratar de ver como fundamentales. Porque Nicaragua tiene unos ríos subterráneos, sociales y políticos y económicos que están ahí siempre presentes, aunque uno no los vea. A ver, ¿dónde está el gobierno? Bueno, el gobierno está, eh, cuando digo el gobierno es la dictadura, ¿verdad? Porque realmente ahí hay una confusión Estado, partido, familia, y eso es bien complejo
dilucidarlo hasta dónde llega uno y hasta dónde llega lo otro, porque es el partido, el gobierno, es la familia, etcétera, etcétera. A ver, la dictadura está acosada, tiene perdida la batalla internacional totalmente, no puede recuperar esa legitimidad. Digamos, los países más importantes del mundo, entiéndase América Latina para nosotros, ¿verdad? Y Europa y Estados Unidos y Canadá prácticamente rechazan. Hay algunos gobiernos que se abstienen de votar, pero eso no significa que no vean lo que está pasando en Nicaragua. Y entonces, por lo tanto, a nivel internacional está bastante aislado, aunque no quiere decir que tenga las puertas cerradas, pero sí está aislado. A nivel nacional tiene control de la situación del país a través de la represión y hay un miedo profundo, ¿verdad?, que hace que la gente de alguna manera se paralice. Eso evita, digamos, que haya una explosión social, que haya manifestaciones de rechazo, que la Iglesia Católica se sienta acorralada, que haya decenas de cientos de personas saliendo del país, no por problemas económicos, aunque tiene que ver con la economía, pero es más que todo un sentimiento de que en Nicaragua en este momento no hay futuro, y cuando la gente siente que no hay futuro, independientemente que sea correcto o no, porque si uno ve las cifras macroeconómicas del país, si bien es cierto, no está creciendo como deseáramos, pero conserva cierta estabilidad. Hay un crecimiento de los productos básicos, del precio de los productos básicos tremendamente grande. Yo lo oigo con las personas que hablo en Nicaragua que están desesperadas pues, porque no hay trabajo tal vez la inflación a nivel general, a nivel macro, pues va a dar un dígito, tal vez 9, 10%, 11, dos dígitos. Pero en general el país se mantiene con cierta estabilidad producto plausiblemente de las remesas. Entonces, a nivel político, si tiene problemas, tiene que estar reprimiendo. Ya llegó un momento en que si no reprime, no puede mantener la estabilidad. Y ese es el gran problema, porque uno no puede gobernar a punto de represión. Tarde o temprano eso se fractura, ¿verdad? Nicaragua no es Cuba y no es Venezuela. Puede ser lo mismo, se puede convertir en lo mismo, pero yo creo que no se va a convertir. Y después podríamos hablar por qué. Pero entonces ese es el cuadro, ¿no? Ese es el cuadro general, una dictadura que mantiene el control interno, pero que tiene que estar reprimiendo permanentemente y que está acosada, además tiene sus propios fantasmas, ¿verdad? Que le alientan, que tiene que estar reprimiendo y que tiene que estar recordándole a la gente que el comandante y la compañera Rosario son los que van a mantener el control del país y tienen una necesidad compulsiva de decir que hay estabilidad y que todo ya pasó y que ya ha terminado. Ni nada ha pasado, o sea, no ha pasado el problema de abril, ni es cierto que ellos han consolidado su dictadura, aunque a punto de represión mantienen el control. Digamos así de manera muy general, ¿verdad? Lógicamente obviando un montón de cosas económicas, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, los problemas del endeudamiento, y podemos seguir mencionando cosas al infinito, pero en general yo diría que la dictadura mantiene el control, tiene, digamos, controlado al movimiento social y político en este momento. Y además hay una sensación de terror y de miedo que paraliza a la mayoría de las personas a manifestarse de manera, digamos, libre, tranquila. Eso no se va a poder dar en Nicaragua mientras esté Daniel Ortega, porque no va a poder bajarse de ese carro a menos que encontremos una forma de que se pueda bajar. Digamos, esa sería la descripción muy tosca de lo que es ese régimen. A nivel de la oposición, pues hay una oposición fragmentada, consumida por los viejos fantasmas de la política nicaragüense, que yo diría que básicamente son dos, que son un montón, pero yo diría que en esta coyuntura los resumo a dos, que es la profunda desconfianza entre las fuerzas políticas y el deseo de exclusión que siempre ha habido durante toda la historia política de Nicaragua, que la podemos empezar a contar hace 200 años y posiblemente intensamente a partir de 1823, que se da la primera guerra civil en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ese elemento siempre permanente, ¿verdad?, de la desconfianza y por tanto la exclusión del adversario, siempre ha estado ahí, siempre está en este momento y posiblemente se mantenga durante mucho tiempo más, porque esas cosas no se superan de un día para otro.
La gente dice, bueno, es que hay que cambiar, las cosas subjetivas son, a nivel de pensamiento es fácil decir cambiemos, pero si uno analiza su vida privada, todos los que estamos en este chat, nosotros nos damos cuenta que hacer cambios en la vida personal es bien difícil. Decir que yo voy a cambiar es una cosa, cambiar es otra cosa, ¿no? Implica cambiar actitudes, entrar a terrenos pantanosos donde nunca hemos estado, salir de nuestra zona de confort. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas desgraciadamente mal durante muchísimo tiempo y por lo tanto salir de un círculo vicioso a uno virtuoso no es de un día para otro. Entonces la oposición está fragmentada, atormentada por sus intereses de los miembros que la componen, no tiene una visión estratégica ni tiene un plan de, digamos, no tiene un plan de acción, está totalmente fragmentada y el exilio y la cárcel la terminó de fragmentar. Entonces hay que reconstruir todos esos pedazos que no se pueden reconstruir con las viejas, eso es la parte buena, no la podemos reconstruir con los viejos esquemas caudillistas. No es que no haya caudillos, siempre los hay, siempre hay deseo que haya, pero el esquema, digamos, de un líder mesiánico que va a resolver el tema y que va a poner el orden y que va a golpear la mesa y que va a hacer las cosas de manera dura para que las cosas al fin empiecen a funcionar, yo creo que ese esquema dichosamente no va a ser, no se va a poder aplicar. Pero si no aplicamos ese, que es el único que hemos conocido, ¿cuál es el que vamos a aplicar? Y entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Cuál es esa nueva forma de hacer política? La gente habla mucho de esa nueva forma de hacer política y yo todavía no la he visto porque pueden haber personas que tengan actitudes diferentes, pero eso no cambia la forma de hacer política porque estás metido en un sistema político que funciona así durante más de 2 siglos y por lo tanto esas cosas no se cambian de la noche a la mañana. Pero necesitamos del caudillo, del hombre fuerte, hay una serie de antivalores que están profundamente arraigados en la cultura política nicaragüense y eso no va a desaparecer porque a mí no me gusta. Y hay veces para movilizarlo se necesita eso. Voy a terminar esta parte diciendo algo que yo lo he comprobado, no tengo una prueba científica, pero sí lo he visto en actitudes. Moviliza más el odio que el amor. Aunque el amor es bien promocionado en el mundo, a nivel político y en Nicaragua muy particular, el odio mueve más que el amor. Y yo lo he comprobado cuando he trabajado con gente. Si vos le das, digamos, elementos de amor, de reconciliación y de ese tipo de cosas, independientemente de esta coyuntura que estamos viviendo, eso no aglutina a la gente, aglutina más a la gente, digamos, el deseo de venganza, la molestia, cultivar los resentimientos, todo ese tipo de cosas que los nicaragüenses estamos profundamente cargados por nuestra propia historia, ahí están y no van a desaparecer como varita mágica. Necesitamos todo un proceso de verdadera reconciliación, de decirnos las verdades y ese tema nos va a tomar algún tiempo. Ahí lo dejo porque creo que esa introducción se me hizo muy larga ya. No, gracias, muy amable. Eso nos centra mucho. Definitivamente que al hablar de una nueva forma de hacer política en Nicaragua, con todo, como lo que usted menciona, una frase muy buena, con todos los antivalores de los que estamos, de los que poseemos, es bien difícil que nosotros podamos movernos. En realidad, yo comparo a Twitter, que es el medio de comunicación o de el medio mediático que yo uso y yo veo el comportamiento de nosotros como sociedad, como nos relacionamos, para mí es un reflejo de la sociedad nicaragüense. Precisamente de lo que usted hablaba, doctor, el mensaje de odio, el ataque entre nosotros, aunque sea virtual, sí se ofende, sí molesta y sí le hace daño al movimiento como oposición, porque en vez de estarnos tratando de ayudar y respetarnos, nos tratamos de otra manera. Bueno, Orquídea, te pedí un favor, si nos podemos unir de esa manera y por el momento, doctor, voy a agregar a Jam para que le haga una pregunta. También tenemos a Led. Voy a hacer que ellos dos le cuestionen, le hagan preguntas o comentarios y después si usted es tan amable y nos contesta. Gracias, a la orden.
Ok, llama adelante. ¿Qué tal, José? Un placer saludarte. Desgraciadamente no te puedo decir quién soy, pero te conozco muy bien. Me alegro que estés bien y que estés tratando de rehacer la vida de la mejor manera posible en el exilio. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo sentís? Yo he tenido una teoría de que ahora que están afuera la mayor cantidad de personas que representaban la oposición en el exterior, obviamente sin poder regresar al país, desgraciadamente, la función de alguna forma organizativa de ustedes se están buscando entre sí, piensan organizarse, sin dar detalles para no darle las herramientas al enemigo, pero siento que ustedes tienen mucho lobby, que lo están aprovechando bien, sobre todo algunas figuras un poco más mediáticas, por decirlo así. Eh, ¿Qué opinas de eso? Me encantaría saber qué posición tenés. Y en vista de que dentro de Nicaragua no se puede tener una expresión, ¿verdad? Por precisamente el sentimiento de temor, de represión y todo lo demás, la diáspora juega un papel importantísimo en mantener viva la acusación o en mantener vivo el tema de Nicaragua, que es tan importante a nivel internacional. Me encantaría oír tu opinión sobre eso. Muy buenas noches. Muchas gracias. Jan, ¿es verdad? Jan. Sí, ya. Mucho gusto, Jan. Muchas gracias por la pregunta. No sé si contesto esa, voy una por una o son varias. Bueno, contéstela si usted así quiere. Yo quería juntar dos preguntas y continuar, Está pero bien, adelante. juntemos dos para que sea más, me dé más elementos. Okay. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Estelí. Un placer tener aquí a don José. Rapidito, en un comentario rápido, no quiero tomar mucho tiempo. Y dijo una cosa que es muy importante. En el caso de Nicaragua, no es Venezuela, no es Cuba, es cierto, ¿verdad? Venezuela, con todas las sanciones habidas y por haber, vemos que en el tema del petróleo puede jugar ahí, digamos, hacer un poco de ruido. Vimos que Estados Unidos también como que relajó una sanción ahí para hacer negocio. Obviamente los intereses siempre van de la mano, ¿verdad? Y eso supuestamente no dio lugar a que la oposición se volviera y vuelvan a hablar de elecciones, ¿verdad? Ok. En el caso de Nicaragua, que somos un país pequeño, que no jugamos nada en el estadio internacional, no somos China ni Rusia, creo yo que simplemente no jugamos nada. Ahora, tiene razón cuando dice de que en Nicaragua no hemos aprendido, y es totalmente cierto. Se derrotó a Somoza, vinieron los sandinistas, hicieron exactamente lo mismo, cuidado peor. Luego se derrotó a Ariel, y los mismos que estaban, digamos, en la otra acera, que eran contrincantes políticos de Ortega, terminaron uniéndose y comenzaron pactando, y otra vez Ortega. Entonces, eso es algo típico de nosotros, pues endémico, básicamente, y lo dice muy bien. O sea, revisamos la historia y pues solo hemos vivido en alborotos, en pleitos, en amarres y toda la vaina. La pregunta es, considera usted que las sanciones a Nicaragua, en el caso del CAF, del caso de Renacer, puede tener algún impacto en la dictadura? Puede ser que la dictadura, digamos, se afloje un poco y comience pues, bueno, pues vamos a negociar, pues vamos a hablar. ¿Usted considera eso? Digo yo, ¿verdad? Porque yo personalmente no lo veo, pero es una opinión personal, ¿verdad? No puedo medirlo para ver si es cierto o no, pero yo considero que es eso. Pues ahora, ¿cómo vamos a salir de la dictadura? Ahora la pregunta es también tan rápido, no me quiero enredar mucho. Hay gente que dice que sí, que el CAFTA sí, que el CAFTA no, que la remesa sí, que la remesa no, que esta cosa sí, que esta. Entonces digo yo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde entramos en la desesperación, en la desesperanza. Si nos vamos por este camino o si nos vamos por este otro camino. El punto es ese. Entonces, ¿qué hacer? ¿Usted considera que la sanción en el caso de la Reina Renacer va a tener algún impacto? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. El tema de la organización de la oposición, miren, en eso se está trabajando.
Yo estuve trabajando toda la semana pasada en esto. No en reorganizar la oposición, primero en ver quiénes son los que van a participar en la organización, ¿verdad? Porque el nivel de fragmentación es tan grande. Estoy hablándoles con sinceridad, ¿verdad? Y si dicen algunas cosas que yo las dije aquí, las voy a matizar para que no digan, no porque yo tenga miedo de decir la verdad, sino porque no quiero que estas cosas desmotiven a todo el mundo. Se está trabajando, pero las cosas no caminan como uno desea, porque no pueden caminar de otra manera, porque hay gente distribuida en todo el mundo y hay que juntarla de alguna manera y eso no es tan sencillo, eso requiere tiempo, dinero, coordinación y eso va como le digo, lento pero a paso firme. Entonces eso posiblemente en el transcurso de este año vamos a tener algunas noticias importantes si todo marcha bien. Pero tampoco quiero ser tan optimista. Soy optimista en el sentido que creo que de todos esos procesos va a salir algo positivo. Tal vez no sea lo que nosotros queremos, pero va a salir algo positivo. Entonces, esa manera de cómo nos vamos a organizar precisamente es lo que nos tiene discutiendo, no discutiendo, porque la palabra para nosotros discutir tiene una connotación tan peyorativa. Estamos tratando de acordar cómo nos vamos a organizar. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos de esa organización? Voy a decir dos, ¿verdad? Que a mucha gente no le gusta. En realidad son muy pocos, pero son muy ruidosos. Uno, el tema ideológico queda de fuera. Porque aquí si empezamos a condenar a sandinistas, a somocistas o a los que en algún momento tuvieron X participación en alguna cosa, pues nos quedamos sin gente. Y además el tema ideológico no es el tema importante. Hay un tema ideológico importante como en todo el mundo lo hay, y en todas las cosas lo hay, pero en este caso no nos sirve para aglutinar. Entonces eso hay que dejarlo de ladito y después se retomará cuando el país esté en democracia. Entonces, el tema ideológico momentáneamente fuera, ¿verdad? El otro tema es, no se le puede excluir a alguien porque es pequeño, porque es grande, porque es mediano, porque es esto, porque es lo otro. Entonces, ese es otro elemento. Y el otro elemento difícil es qué peso tiene cada quien. Y ahí hay que buscar la fórmula para determinar el peso, porque cuando yo hablo con la gente que hace política en Nicaragua, al que le preguntas, ellos tienen la mayoría. Nadie tiene la mayoría porque si alguien la tuviese ya se hubiera impuesto. En una sociedad como Nicaragua, donde no hay ninguna transacción democrática en casi nada de lo que hacemos, porque tenemos una cultura de la imposición y de la violencia. En Nicaragua la gente casi nunca discute, ni en la familia, ni en las iglesias, ni en ningún lado. Simplemente las cosas se imponen, punto. Y así es, el que tiene más fuerza impone su voluntad. Así nos hemos creado, lo vemos como natural y desgraciadamente eso nos ha pasado una cuenta tremenda. Eso no viene del cielo, ¿no? Eso es producto de un desarrollo social y político muy complicado que habría que entrar bastante para explicarlo, pero tengamos una descripción de que normalmente así nos comportamos políticamente y en momentos de crisis somos peores. Entonces, la buena noticia es que nos estamos juntando, la buena noticia es que vienen cosas, la buena noticia es que hay mucha disposición y a pesar de que dicen que nos estamos matando, no es cierto que nos estamos matando. Hay gente en las redes, ¿verdad?, que dice cosas que no son ciertas y precisamente no les contestamos ni les vamos a contestar porque si no eso nos va a detener en el proceso que ya llevamos. No como quisiéramos, pero que ya nació y ya se está trabajando. Vamos a ver cuándo tiene un resultado concreto. Estoy seguro que lo van a saber, pero yo no les puedo decir más. Lo que le quiero decir es que esas diatribas que uno ve en Twitter y todo eso, que son válidas, en Facebook o en los periódicos, si bien existe, no es el espíritu que se está desarrollando en las personas que nos hemos estado reuniendo para ir construyendo esa alternativa a Ortega, que va a ser una mezcla variopinta y va a ser difícil de mantenerla, pero es lo que tenemos, lo que nos toca, ¿verdad? El otro tema es el tema de las sanciones. Miren, no hay manera de sacarle el paso a Ortega sin sanciones. No hay manera. Lo que pasa es que los que imponen las sanciones no quieren imponerle sanciones. Y no es la oposición de Nicaragua la que va a imponer las sanciones. Lo que podemos hacer es gestiones para que les den sanciones duras. Lo que pasa es que Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá no quieren dar ese tipo de sanciones porque
En gran medida saben que eso va a afectar al pueblo de Nicaragua tarde o temprano, porque ya el esquema de sanciones que teníamos antes no funciona. Si vamos a la ley Renacer, ellos ya tienen todos los elementos, digamos, jurídicos, legales, para poder, digamos, causarle daño a Ortega tremendamente. Si la ley Renacer lo primero que dice es que la ley Renacer es una estrategia, y oigan lo que dice, ¿verdad? Porque hay alguien que dice que eso no es lo que se debe buscar. La ley Renacer básicamente lo que dice es que el Departamento de Estado, las agencias de seguridad, etcétera, etcétera, de Estados Unidos tienen que diseñar, que debe ser que ya está diseñada, una estrategia de sanciones para obligar a Ortega no a caerse, sino que haga una reforma electoral que permita elecciones libres para salir del clavo en el que estamos metidos. En otras palabras, precisamente lo que la Renacer dice, y algunos lo satanizan, es que se deben hacer sanciones durísimas, no para votar al gobierno de Ortega de manera directa, sino para obligarlo a que dé a que dé libertades, a que dé reforma electoral, a que permita partidos políticos independientes y que tengamos un proceso libre, transparente y ecuánime, justo, para poder salir del problema de Ortega. En otras palabras, lo que me están diciendo los países grandes, que son los que nos dan el dinero para que podamos sobrevivir, es: nosotros no vamos a apoyar la violencia militar como ha sido en otras ocasiones. Y los nicaragüenses de alguna manera tienen que ver cómo se ponen de acuerdo para salir del problema. Porque yo no veo a nadie financiando una guerra, ni veo a nadie financiando un golpe de Estado, ni veo a nadie creando una revuelta para que dé al traste con todo el sistema. Eso se puede dar, todo lo que he dicho se puede dar, pero no es por ahí donde van, digamos, no es por ahí donde se está buscando, por lo menos hasta el día de hoy. Y Estados Unidos tiene muchísimo miedo de que un colapso del caballo, no del jinete, porque el jinete no ha caído, sino del caballo, que sería Nicaragua, le genere una ola de migración que Estados Unidos definitivamente no quiere. Ese es el panorama que tenemos en este momento. Y para concluir, los procesos de organización están avanzando, están en una condición, digamos, primaria, es un bebecito todavía, que está apenas naciendo o acaba de nacer, pero que está bien cuidado y se tiene toda la intención de que vaya creciendo saludablemente, y posiblemente algunos resultados los empezaremos a ver hasta finales de este año, si es que todo marcha bien. Y el tema de las sanciones, no hay posibilidad de avanzar sin un proceso de sanciones profundas. Entonces me pueden decir, bueno, ahí está Cuba hace 60 años, sí, y ahí está Venezuela hace 20, sí. Entonces, pues hay que ver cómo se aplican y de qué manera para que den resultados. Las otras opciones no son opción, que son la guerra civil, el cuartelazo, o sea, el golpe de Estado, la rebelión en la calle, que es posible, pero con muchísimos muertos, y la intervención militar de Estados Unidos, que es como tradicionalmente nosotros hemos resuelto los problemas cuando no tienen salida. La intervención norteamericana, los gringos han dicho, no tenemos interés. El golpe de Estado de parte del ejército yo lo veo difícil y no me gusta esa solución, porque nos convertiríamos en un Honduras, en el sentido de que vamos a tener un ejército siempre determinando quién está en el poder civil o quién no lo está, porque darle esas prioridades es tremendamente peligroso. La revuelta en la calle produciría miles de muertos, cientos o miles. Ahora, es una opción, es una opción. En otras palabras, la única salida medianamente civil y medianamente reducida en sacrificios y en muertos es la salida electoral. Ahora, ¿cómo salimos electoralmente de este problema? Solo presionando a Ortega, donde él siente que puede perder todo lo que ha construido en los últimos 50 años. Y desgraciadamente esa vitalidad no la tenemos ahorita en la oposición, pero se está construyendo, porque todavía no tenemos una alternativa para él, pero se está construyendo. Entonces, ahí lo dejo, puedo profundizar en todas las líneas estas que he mencionado, pero ahí dejo la primera parte de mi exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo quisiera profundizar un poco más y unas preguntas muy acertadas, las de Let's y las de Jam. Es que realmente nosotros hablamos del CAFTA, DR CAFTA, y realmente
es una parte en las sanciones en las cuales no está en el poder de la oposición, ni siquiera está en el poder o en las manos del Departamento de Estado ni de ninguno de ellos, sino que son los asociados o de los oligopolios que controlan la parte del comercio con Nicaragua. Son las compañías que trabajan con Nicaragua, las cuales son más poderosas que la oposición y por las cuales definitivamente DR-CAFTA no va a ser una opción en cuanto a las sanciones. Es una opinión personal. Dígame qué piensa usted de eso. Bueno, mire, yo estuve con personas que estuvimos hablando de eso la semana pasada, gente de la AID, del gobierno de Estados Unidos, etcétera, y pues no puedo dar más detalles. Definitivamente Estados Unidos no quiere entrar a suspender a Nicaragua del CAFTA porque eso genera mucho temor en los socios. Este es un país de leyes y una coyuntura política no puede hacer cambiar la ley o sea, ahí hay un montón de países metidos que tienen sus propias particularidades, donde está el Triángulo del Norte, al cual Estados Unidos le pone mucha atención por el tema de la migración. Y entonces los Estados Unidos, o por lo menos algunos de sus personeros, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Le quitamos a Nicaragua y entonces ¿cómo vamos a quedar? Como una sociedad que respeta sus acuerdos de un momento para otro. Para los nicaragüenses que estamos desesperados y cuando tenemos los problemas dictatoriales y el daño que nos infligimos entre nosotros mismos, porque al final nadie le ha causado más daño a los nicaragüenses que nosotros mismos. No es Estados Unidos, no es Rusia, no es Alemania la que nos ha causado mayores problemas. La mayoría de los problemas nos los hemos causado nosotros mismos. Entonces, en nuestra coyuntura particular, que desgraciadamente la vivimos cada 35, 40 años, para Estados Unidos, Nicaragua no es un problema actual, es un problema permanente, como lo ha sido casi toda Centroamérica. Igual para los costarricenses siempre dicen que Costa Rica siempre tiene un problema con Nicaragua en algún momento de su historia, pues porque lo han vivido 200 años. 200 años han llegado exiliados nicaragüenses a refugiarse a Costa Rica y eso ha sido una cosa permanente cada cierta cantidad de años. Entonces venimos al problema. El problema no es el CAFTA, el problema no es Estados Unidos, el problema no es Costa Rica, el problema somos no Nicaragua, porque Nicaragua no tiene culpa de quién la habita, son los nicaragüenses y específicamente las élites políticas de Nicaragua que nunca pueden alcanzar un acuerdo medianamente aceptable. A ver, en la mayoría de los países medianamente civilizados, los pactos significan que te pusiste de acuerdo para resolver un problema serio del país y para poder avanzar. En Nicaragua los pactos significan, digamos, acuerdos casi nunca, digamos, que podamos decir que son acuerdos ecuánimes, más bien son, digamos, repartición de puestos, que eso pasa en todos lados, pero no de la manera tan vulgar que pasa en Nicaragua. Son repartición de puestos para que un partido permanezca sobre el otro y mantener ese statu quo de la mejor manera posible. Eso lo vimos en los años 50 con el Pacto de los Generales, lo vimos con el Cupiacumi en 1974 y lo vimos con la reforma electoral y constitucional del año 2000, que fue el inicio del fin de la democracia nicaragüense, que con costo sobrevivió 15, 16 años, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decir es que los problemas de Nicaragua son cíclicos, se repiten, normalmente son nuevas personas, pero generalmente aparecen los mismos apellidos, los mismos problemas sin resolver y la misma incapacidad que tiene el país de resolver definitivamente la transición política. Si uno ve Nicaragua, su talón de Aquiles siempre es lo mismo, su inestabilidad, la incapacidad que tiene la sociedad de controlar a los dictadores, más bien los alienta. Hay sectores de la sociedad nicaragüense que promueven la dictadura o promueven al dictador, que al final se vuelve dictadura. Entonces el problema en Nicaragua es mucho más complejo y mucho más serio, y entonces ahí es donde nosotros queremos decir, hay que hacer tal o cual cosa. Un momentito, hay mucha gente que no confía en nosotros. Y no confía en nosotros no porque nosotros
la generación actual tenga algo diferente de las que han tenido las anteriores. No, es que tenemos un comportamiento político que dice mucho de nosotros, ¿verdad? Y entonces, a ver, Estados Unidos no va a deshacer toditos sus acuerdos porque tiene un problema con Nicaragua. Si Estados Unidos o los nicaragüenses hemos tenido problemas con Estados Unidos desde que llegó el primer embajador a Nicaragua, que fue Squire, y se presentó ante don Norberto Ramírez, que era el hombre más rico y el presidente en ese momento, jefe de Estado de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, cuando llegó estábamos en guerra civil. Bernabé Somoza se había insurreccionado en Rivas y habían movido 1000 hombres para capturarlo en Rivas, donde finalmente lo capturaron y lo colgaron en un lugar de donde yo soy, que se llamaba El Obraje y que hoy se llama el municipio de Belén en Rivas, y ahí fue capturado y ahorcado. Y eso fue cuando estaba llegando Squire aquí a Nicaragua, que fue el primer embajador de Estados Unidos que vino a Nicaragua. Lo que les quiero decir es que estos procesos son cíclicos, no los hemos podido resolver. La clase política nicaragüense ha demostrado su incapacidad, liberales, conservadores, sandinistas, de poder crear una sociedad donde convivamos medianamente aceptable, porque las sociedades tienen intereses, hay grupos con intereses y los problemas que nosotros vivimos los viven todas las otras sociedades. El problema no es cómo se vive, el problema no es que haya problema, el problema es cómo se viven y cómo se resuelven o cómo no se resuelven o cuáles son los métodos para resolverlo. Entonces, en eso tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Y hay veces nosotros queremos dar clases de cómo es que... A ver, no puede dar clases quien no ha podido resolver sus problemas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un desajuste, digamos, emocional, psicológico, político, sociológico que tenemos que resolver en este siglo. Porque si no, dentro de 35, cuando salgamos de Ortega, 35, 40 años después vamos a tener otro que no se va a llamar Ortega, pero se va a llamar de alguna manera y vamos a tener el mismo problema con la misma situación. Este problema tiene que resolverlo esta generación, porque si no lo resolvemos ahora, así como perdimos el siglo XIX, perdimos el XX, y ya tenemos problema con el primer cuarto de siglo de este siglo, no es una sociedad que pueda enfrentar el futuro con optimismo, porque estamos teniendo casi los mismos problemas que tuvimos en el siglo XIX y los mismos problemas que tuvimos en el XX. Dejo ahí y escucho más palabras, más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Lady y Orquídea, tenemos 2 manitas levantadas. Sí, tenemos a Led y después a Jam. Muchas gracias. Siempre, ¿verdad? Es un gusto escuchar a don José hacer su resumen muy acertado, ¿verdad? Mi desesperanza, dicen algunos sacerdotes que la desesperanza es un pecado, pero bueno, tendré que investigarlo. Nace cuando yo me pongo a pensar de que para Ortega una elección democrática, para él corresponde entregar su poder y tener que, digamos, rendir cuenta. Y no sé si el tipo estará dispuesto a eso, pues. Seguro Porque que si no. fue, Seguro que no. claro que no, obviamente, porque si Claro no que fuese así, en el 2018 hubiéramos resuelto esta vaina, pues. Ya el hombre dice, si fuese así un tipo normal, si fuera un tipo normal, dijera, pues hombre, yo cierto, la paseé, bueno, hagamos unas elecciones, pues, y que el pueblo decida. No tuviéramos esta conversación, ¿verdad? Es cierto, hablar de elecciones ahorita en este momento es impensable, eso está pegado a la cola de un venado. Y como bien decía usted, ¿qué hacer para que Ortega empujarlo a que haga elecciones? Es decir, a arrinconarlo. Es decir, en el 2018 el tipo estaba arrinconado, él estaba ahí porque no esperaba pues la rebelión, no lo agarró de sorpresa, lo agarró con los pantalones abajo. Pero luego ya pasó lo que pasó, no me quiero meter ahí, si estuvo bien el diálogo no me quiero meter en eso. Entonces buscó la manera de cómo, digamos, bajar un poco la agua para el rearmarse, reorganizarse y, digamos, implantarse, radicalizarse aún más. Entonces, ese es el problema, radicalizarse. Un país, creo yo, que Nicaragua, con sanciones de todo tipo, está bien, la ley renacera como está bien. Ahora, que la quieran imponer los países, pues ya eso ya
Pero un país, digamos, como un país con todas las sanciones, creo yo, que le da a Ortega el poder, yo lo he dicho varias veces en otros espacios, le da el poder a Ortega, esa es una opinión mía, de administrar la miseria, es decir, administrar el poquito de frijoles, el poquito de arroz y el que esté en el país, pues los que estamos en el país, siempre pagando impuestos, porque eso nunca lo va a dejar de cobrar, pues siempre nos va a exprimir con impuestos y todo lo poco que entre la plata, porque ellos tienen otros negocios turbios, ¿verdad? Porque ellos se han preparado, han tenido plata, tienen miles de millones de dólares, ¿verdad? Todas las empresas del ejército trabajan en función de eso y mientras ellos puedan pagar al ejército y a la policía, el resto les vale, pues, les vale madre. Y creo yo que eso, digamos, un país, digamos, con todas las sanciones, le da el poder aún más a Ortega de administrar la miseria. Entonces va a ir a tener que comprarle el frijolito y el arroz al vecino, al CP el CPC que te cae mal y que si te quiere vender y todo lo demás. Pues, pero creo yo que ahí hay que ver las cosas. Pues yo no estoy diciendo que no se impongan sanciones, no. Simplemente pues que las sanciones tienen que ir con un objetivo, ¿verdad? Y que si se puede cumplir ese objetivo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Adelante, Jan. Gracias, José. Yo quisiera hablar un poquito de lo que dijo Led y resumirlo rápidamente. La gente cree que me parece a mí, y es mi idea personal, para que nadie se ofenda, que tirando el CAFTA de una vez se resuelve, o anulando el CAFTA de una vez se resuelve la situación política de Nicaragua. Existen varios argumentos que todo el mundo piensa que Daniel tiene suficiente capital, como en los 80, para sobrevivir en un buen rato. Y a eso es lo que se refería Letts cuando decía administrar la miseria del país y probablemente mayores inmigrantes, lo cual Estados Unidos no quiere. Lo importante de la ley Renacer, y voy a retomar lo que dijo Fe, es que son estrategias de sanciones, que no sé si en una línea de tiempo de acciones está el CAFTA, que me imagino que debería ser la última, ¿verdad? En esa línea de acciones, pues si así se pudiera poner, pero creo que van a seguir siendo puntuales a personas y o empresas que estén trabajando, así como el oro, así como perfectamente, se me olvida, sanciones a la policía, sanciones a personas, y en esa forma ir tratando de destruir un círculo vicioso que yo a veces también lo veo un poco largo, que está alrededor del régimen. Básicamente eso es. Y lo que te quería terminar de decir es que quiero apuntar, perfectamente que lo dijiste. Aquí hay personas que te tiran y uno empieza y has tomado la iniciativa de no contestar. Eso es una buena lección para aquí, para la gente de Twitter. Aquí a veces nos perdemos en estar viviendo, en estar contestando a cuentas o a otras personas, y es una buena lección porque yo creo que no vale la pena. Más bien ensucia el trabajo que pueden estar haciendo algunas personas, a las cuales critican por estar haciendo space como esto, por ejemplo, donde la gente puede entrar a hablar y dialogar y debatir ideas. Así que es una buena lección y te felicito por eso. Por ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Jan. Bueno, miren, yo lo que tengo entendido es que del CAFTA en general no se va a aplicar, ¿verdad? Eso no, por lo que ya les dije, eso le da una mala sensación a Estados Unidos, que es un país respetuoso de las leyes. Además, ellos no quieren una desbandada. Además, se puede hacer daño a la economía de Nicaragua de una manera mucho más dura que aplicar el CAFTA, ¿verdad? Con solo quitar el SWIFT Code, no hay transferencia, inmediatamente quebrarían todos los bancos, sancionar al sistema energético, y puedo seguir mencionando cosas que quebrarían a Nicaragua en cuestión de un mes. Cuidado menos. ¿Por qué no se hace? Porque Nicaragua no tiene ni la importancia, ni tiene, ni representa un peligro inmediato para Estados Unidos, y además le generaría un montón de inmigrantes, ¿verdad? Porque ahí sí ya no tendría, si vos no tenés dónde pagar el agua, la luz, el teléfono, ¿qué vas a hacer? Serían desbandadas masivas del país. Entonces hay que ser prudente, ¿verdad? En Nicaragua la prudencia nunca ha existido a nivel político. Todos queremos salir de nuestro clavo de la manera más inmediata, ¿verdad? Entonces, como ahora es Ortega el problema, entonces hay que ver cómo salimos de él, y entonces se justifican cualquier cosa.
pues para suerte nuestra, para desgracia, no sé para qué, hay gente que no nos toma en serio, pues, y no van a hacer ese tipo de cosas, por lo menos a lo inmediato. ¿Eso significa que Ortega tenga un lecho de rosas? No, no tengo un lecho de rosas. Posiblemente van a empezar a salir acusaciones de lesa humanidad. No sé cuándo, pero yo sé que hay gente que quiere hacer eso. Y lo que tenemos que tener claro es que si no buscamos una salida electoral, constitucional, lo que viene es la violencia. Y hay gente que no dice eso, porque hay gente que lo que dice es que hay que hacer esto y Ortega va a salir corriendo mañana. Ortega no va a salir corriendo ni va a ceder en nada si no siente que va a perder lo que ha logrado en los últimos 50 años y si no está en peligro él y su familia, ¿verdad? Y eso solo se hace o con las armas, o con una guerra civil, o con una intervención armada, o con una rebelión que va a provocar montones de muertos. Yo no creo que Ortega iba a caer en abril del 2018. Lo que pasa es que no había sacado las armas. Cuando ya la sacó, se calmó la cosa, ¿verdad? Porque vos no vas a votar una dictadura con un montón de gente caminando hacia el Carmen si tenés un montón de ametralladoras apuntándote. Eso sucede cuando el ejército le dice al presidente, mire presidente, yo no puedo proteger su vida. Entonces, cuando el ejército le dice eso a un presidente, entonces el presidente sabe que si el pueblo empieza a caminar hacia el Carmen, no se va a detener y lo va a colgar. Pero desgraciadamente el ejército de Nicaragua nunca ha dicho eso, ¿verdad? Y en el fondo creo que no es malo, porque al final estar dependiendo lo que diga el ejército o no lo diga también es una cosa bien complicada, una cosa bien difícil, porque lo que aquí volvemos es a la prudencia que nosotros políticamente nunca hemos tenido. Es cierto que hay que salir de Ortega, es cierto que hay que salir de Somoza, pero nosotros no podemos estar provocando decenas de muertos, no podemos estar mandando a la gente a sacrificarse. Ahora, si Ortega mató, ya sabemos que mató. Ya la CIDH comprobó que hubo 300, ya ahora va como por 350, algo así, la cantidad de muertos comprobados, y posiblemente haya una cantidad que no se han comprobado. Entonces, ¿cómo salimos de este entuerto? Definitivamente no podemos usar los métodos del siglo XIX y del siglo XX porque no nos han dado resultados. ¿Y cuáles han sido? La guerra civil, el cuartelazo y la intervención norteamericana, ¿verdad? Ese no puede ser la guía, porque eso ha demostrado durante 2 siglos que no nos resuelve el problema. Podemos salir del dictador, pero no va a resolver el problema en Nicaragua, porque para eso tenés que crear toda una maquinaria para darlo al traste. Ahora, Ortega va a entregar elecciones libres porque nosotros no estamos descontentos con él. Desde luego que no, le tiene sin cuidado. Desde luego que le tiene sin cuidado. ¿Y él nos va a dar las condiciones para que nosotros lo saquemos del poder y lo metamos a la cárcel? Tampoco. Y hay unos loquitos, perdonen la palabra que estoy usando, que dicen que van a crear una junta de gobierno y que cuando ellos creen la junta de gobierno, Ortega va a salir corriendo. A ver, no ha salido con amenazas más grandes y mucho menos con una junta de gobierno. Entonces estamos paralizados en este momento. Pero lo que sí está claro es que en Nicaragua siempre se resuelve el asunto violentamente. Porque eso es lo que tenemos. Por si no saben, Nicaragua ha tenido entre guerras civiles y cuarterazo como 23. Entonces, ¿por qué no podía haber la 24 o la 25? Pero eso han convertido a Nicaragua en un país estable y próspero, ¿no? Tenemos el país más atrasado de Centroamérica, atribulado toda la vida, toda su historia, y nunca hemos podido resolver después de cada guerra civil donde supuestamente va a venir la paz, la prosperidad, la libertad. Nunca viene eso, viene todo lo contrario. Viene otra dictadura como fue en el 79 y que lo seguimos viviendo todas las consecuencias de votar a Somoza. ¿Era correcto votar a Somoza? Sí, era correcto, pero tal vez debimos haber usado otro método. Entonces, si era bueno en aquella época usar otro método y no lo usamos, ¿por qué no va a ser ahora? Yo no tengo las respuestas de cómo vamos a salir de Ortega, pero yo sé algunas cosas que sí se las puedo decir. Si hacemos una guerra civil, no va a resolver el problema en Nicaragua. Lo va a posponer. Lo que va a hacer es que vamos a salir de Ortega para tener dentro de 15, 20 años otro problema bastante similar.
Una intervención norteamericana creo que los gringos no la van a hacer. Y además tampoco va a solucionar el problema porque ya los norteamericanos estuvieron en Nicaragua durante 20 años y no resolvieron el problema. Llegaron en 1912 y se fueron el 1 de enero de 1933, dejaron a Somoza y Somoza dio un golpe de Estado 3 años después y ya sabemos la historia de 45 años de dictadura. Entonces, definitivamente estamos ante un cambio de que el país debe confrontarse con su pasado. Yo todo lo que le estoy diciendo no es para entristecerlo, es que nosotros no podemos seguir ese camino. Yo sé que hay gente que vende soluciones fáciles. O sea, le ponemos el CAFTA y mañana sale corriendo Ortega. Le ponemos una junta de transición y mañana sale corriendo Ortega. No, no va a salir. Y ahí es donde viene la política, viene la sensatez, viene la prudencia, vienen las vanidades. El país definitivamente tiene que tener otro liderazgo que no ha podido solucionar los problemas en 200 años. Yo lo que le estoy diciendo es que estamos ante un cambio que ni siquiera es porque somos muy inteligentes, es que lo que hemos hecho no funciona. No nos ha hecho felices, nos ha hecho gente corriendo toda la vida. Todas las generaciones anteriores a nosotros han estado en el exilio, han ido a la cárcel, han participado en guerras civiles, han vivido la pobreza, la exclusión. Esa historia en Nicaragua hay que cambiarla. Y no la vas a cambiar haciendo las mismas cosas, la guerra civil, pidiendo la intervención norteamericana o de quien sea, ¿verdad? La revuelta en la calle. O sea, el país tiene que encontrar otra salida. ¿Cuáles son? No va a ser sencillo porque nunca han sido las cosas sencillas en Nicaragua. Pero definitivamente, y aquí yo ya tengo que dar mi opinión, yo creo que ni la guerra civil, el cuartelazo lo acepto en el sentido de que el ejército le diga, mire, presidente, si se le puede llamar presidente a ese dictador, nosotros no vamos a hacer nada si la gente se levanta en la calle. Pero que lo vayan a derrocar de un día para otro, eso es un mal referente, porque eso lo vamos a seguir viendo. Ahorita nos gusta, pero dentro de 10, 15 años puede ser que ya no nos guste quién van a derrocar, ¿verdad? Entonces lo que yo creo, y aquí les dejo ese interrogante, es que nosotros necesitamos un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es ese. Estar claro que las formas que hemos utilizado en el pasado no han resuelto el problema de Nicaragua. Y que tenemos que buscar otros, y que tenemos que meterle cabeza, y que tenemos que ser prudentes, y que tenemos que buscar opciones, y que tenemos que buscar ayuda, porque nosotros solos nunca hemos podido resolver los problemas. Los escucho. Gracias. Bueno, creo que le vamos a dar la palabra y la oportunidad a Nicaragüita y a Reinaldo. Y después yo tengo una pregunta muy importante que quiero hacerle, doctor, para que vayamos concluyendo con este espacio. Entonces, si le dan la oportunidad a Reinaldo, adelante, Nicaragüita. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a ser breve porque ya estamos cortos con el tiempo y lástima que ya solo alcancé a escuchar los últimos minutos. Bueno, yo le digo una Pero cosa, si aquí quieren una hora más, yo me quedo una hora más, no hay problema. Santa María de Dios. sería bien, sería genial. No, en serio, ¿verdad? Yo no tengo problema. Le escucho, perdón. Bueno, hablábamos de dos cosas y es verdad. Nosotros ahorita estamos estancados. Estamos como en un atolladero y hay que ser realistas, pues lo estamos. Lo estamos por dos razones a las que usted hacía algo de alusión al final, y es que nosotros somos una sociedad enferma. Hemos arrastrado por generaciones y generaciones traumas del pasado, traumas de la guerra, traumas de una educación escasa a nivel general. Entonces, de allí deviene todos los males de Nicaragua en realidad, de esos traumas y de esa falta de educación y todos esos males que hemos venido arrastrando y que no hemos podido superar. Hoy casualmente hablaba con mi papá, él se tuvo que exiliar
y él me decía de que ha estado experimentando episodios de depresión, número uno, porque su exilio fue forzado, y número dos, porque me hablaba él y me decía, debo reconocer que me estoy dando cuenta que estoy enfrentando una depresión y no sé si es por propiamente el exilio, es algo que he venido arrastrando desde años, quizás desde la guerra, me dijo él. Y es muy probable que sí, es muy probable que sí. Y es así. Y entonces, eso sería un tema de reflexión. La cura viene por ahí y de allí eso va a abrir puertas para que podamos dialogar, para que podamos deponer intereses, para que podamos apartar un poco el tema de las ideologías políticas, sandinistas, liberales, conservadoras y todo lo que traemos para tener una visión de nación. Es la única solución. Sin embargo, yo he sido bien reservada con esto del CAFTA, pero es que también la gente está desesperada. Y yo entiendo a quienes apoyan el CAFTA, pero en ese sentido mi posición es que ha sido como neutra porque en parte sí le veo sentido, en parte no, pero no estoy 100% segura de inclinarme a una posición o a otra. Pero sí entiendo a las personas que apoyan como una medida de desesperación y tenemos que comprender que la gente está desesperada. Entonces, eso es lo otro. Sin embargo, apartando el CAFTA, ¿qué hay de las sanciones al ejército, por ejemplo? Y eso me gustaría escuchar la opinión de los demás que estamos participando acerca de cuál es la opinión. Pues el ejército claramente es cómplice de la dictadura y al descaro. Entonces, sí, miremos el tema del CAFTA ahí con cierta reserva, pero ¿qué hay de, digamos, promover sanciones al ejército? Ese sería un golpe duro que no afectaría directamente a la nación, pero sí sería un golpe fuerte para Ortega y para su cúpula, para su sostén, que en este caso es el ejército. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Solamente. Ok. Bueno, mire, aquí nos enfrentamos otra vez a los problemas en los que estamos metidos, ¿verdad? Mire el razonamiento del ejército. Después voy con el CAF. A ver, los únicos que pueden poner sanciones que lastimen a las instituciones, entre comillas, de Nicaragua son los europeos y los gringos. Porque los latinoamericanos, pues los centroamericanos podrían tener un impacto importante, pero no lo van a hacer. Entonces, al final de cuentas, solo tenemos a dos grupos, ¿no? Que son los norteamericanos, específicamente Estados Unidos, acompañado de Canadá, y al final los 27 países, creo que son 26 ahora, de la Unión Europea y sus colaboradores, pues que Gran Bretaña, un poco Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. A ver, pero ¿cuál es el problema? A ver, yo digo cómo razonan ellos, no cómo razonan nosotros, principalmente los gringos. A ver, dicen, a ver, sancionamos al ejército, ponemos a esa institución en aprietos. Normalmente, ¿qué hacen ese tipo de instituciones en Nicaragua? En vez de plegarse digamos, a la gente que está en contra del gobierno, más bien se van hacia el gobierno, y eso lo demostró la Guardia de Somoza, que fue somocista hasta el último día. Cuando Somoza se fue, se desmoronó. Entonces, ese es el primer problema, ¿verdad? Que sancionar al ejército no necesariamente lo va a poner en contra de Ortega. Puede ser que lo ponga, pero la experiencia histórica muestra que no funcionamos así. Ese es el primer problema. El segundo problema que tienen los norteamericanos con el ejército, dicen, a ver, si hay una revuelta en la calle, lógicamente eso se va a volver incontrolable. Y cuando la gente se insurrecciona en la calle, porque eso yo ya lo he visto, no crean que solo van contra los enemigos de la nación, pues, los que están
fomentando la dictadura, sino que va a venir el robo, las venganzas y un montón de cosas. ¿Y quién va a detener eso? ¿Quién va a decir alto a eso cuando eso se desate? Y como los norteamericanos piensan a largo plazo y piensan en su seguridad, dice, ¿qué es lo que va a pasar cuando eso se vuelva una Somalia, donde la gente se va a empezar a saquear los supermercados, como ya lo vimos en 1979? ¿Quién va a detener eso? ¿Quién va a poner el orden? Porque una vez que el orden se acabó, la gente no se controla. La mayoría se va a encerrar en sus casas y va a venir la libre y va a ir un montón de gente hacia el norte buscando la estabilidad para criar a sus hijos, para tener futuro, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Pero es que hay veces nosotros solo pensamos en salir, o sea, resolvemos el problema inmediato, pero ese es un problema nuestro. Los que están afuera, Costa Rica es lo que dice, ¿qué hago yo con un alboroto ahí, un montón de gente viniéndoseme para acá, que yo ya no tengo dónde meterlo, me están poniendo presión en la seguridad social, etcétera, etcétera? Entonces cuando les preguntan a ellos, ¿qué les dicen? No, que no se les ocurra. Eso no lo pueden hacer porque al final el ejército es la garantía que el día que caiga Ortega va a haber estabilidad para que pueda asumir otro gobierno. Yo les estoy dando todos estos elementos para que se den cuenta de que las cosas no son tan simples como las plantean los demagogos, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que habla en la radio, que habla y dice un montón de cosas. No sé si es por ignorancia o es por mala fe o es por irresponsabilidad, pero no piensan que la mayoría de la gente que toma decisiones no las toma como las tomamos nosotros, ¿verdad? Entonces, el punto es el siguiente. Estados Unidos tiene horror de un caos, de un país sin ley, porque eso le va a significar miles de refugiados que él va a tener que atender. Costa Rica también y Panamá también. ¿Verdad? Porque en Costa Rica hay ya casi 1 millón de nicaragüenses, el 20% de su población. ¿Qué haríamos nosotros? Tener 1,5 millones de hondureños. No sé qué pasaría, pues. Y ya Panamá ya ha puesto restricciones porque ya hay creo que hay más de 100,000. Entonces, lo que yo les quiero decir es que salir del problema en que nosotros mismos nos hemos metido, porque Ortega no subió en el aire, no, Ortega recibió un montón de apoyos para que llegara a ser lo que hoy es. Y hay mucha gente que estaba destinada a detenerlo y no lo detuvo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que aquí vamos a tener que hacer una mezcla de cosas inteligentes, utilizando datos duros, significa encuesta, estudio, para poder tomar decisiones que dañen lo menos posible al pueblo de Nicaragua y que nos permita salir a Ortega de la manera más pacífica posible. No es que no van a haber muertos, pero posiblemente que los podamos reducir a una cosa que casi no nos cause otro trauma, porque muchas de las opciones que la gente ve como solución básicamente es meternos en otro ciclo de violencia que ya hemos vivido montones. Vivimos uno en el 79, 77, 79, después tuvimos uno 82, prácticamente hasta el 90 y algo, y ahora el que tuvimos en el 18 de abril, que ya llevamos 5. Eso para decirle en mi vida, yo empecé a ver la violencia desde que tenía 10 años y ya tengo cierta cantidad de años y la sigo viendo. Conclusión. La salida de Ortega no va a ser sencilla. No hay una sola cosa que pueda resolver el problema, porque no hay una sola cosa que lo creó. Los intereses nuestros, resolver nuestros problemas, no son los intereses de nuestro vecino ni de las potencias que están vinculadas a Nicaragua. Y definitivamente la historia ha demostrado que los métodos que hemos utilizado no han resuelto el problema permanente de la inestabilidad y de la incapacidad de gobernarse que tiene el país. Sus élites no se pueden poner de acuerdo. Entonces, definitivamente vuelvo a lo mismo. Para resolver el problema de Nicaragua para todo el siglo, hay que tener un cambio de paradigma. Y cambio de paradigma no significa que vamos a ir a hacer cosas totalmente locas y nuevas, no, todo lo contrario. Vamos a tener que bregar con las viejas prácticas. Vamos a
esas prácticas, pero dándole matices totalmente diferentes. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos matices totalmente? Ya lo sabremos. Ya lo sabremos cuando nos topemos con las realidades. Definitivamente a Ortega no lo vamos a mover con discursos, con amenazas falsas, y darle golpe significa golpear al pueblo de Nicaragua. Eso ténganlo por seguro. Poner sanciones va a causar un problema a toda la nación para poder salir de él. Ahí lo dejo. Gracias, doctor. Lady Orquídea, ¿cuál es el orden de las 3 manitos que tenemos levantadas? Y con eso sí vamos a concluir, doctor. Y después mi última pregunta sería yo, ¿en qué orden estamos, Orquídea, Lady? No. Bueno, tenemos a Reinaldo, Gloria y cerramos con Will. Y después yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por la oportunidad y igual a José Antonio por su análisis oportuno, que me parece sumamente importante porque aunque algunos pudiéramos leerlo como un poquito oscuro, pero bueno, es la realidad. Y desde hace rato pues se necesitaba de pronto una reflexión así para que entendamos que la política y los problemas políticos no son de blanco y negro las soluciones. Siempre hay muchos matices, aristas y opciones y algunas de ellas que ni siquiera las vislumbramos hoy, no las tenemos presente hoy, pero que cambia algo en el panorama, qué sé yo, político, exterior, internacional, y de repente aparece una luz y cambia el análisis. El análisis político nunca es dogmático ni cerrado. Por eso hay que estar siempre abierto, pues, a que de pronto sucedan cosas que no esperamos, que no preveemos, que no pensamos y se dan. Y yo quería, pues, en ese sentido también recordarles y aportar, porque estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de José Antonio, sobre el hecho de que Estados Unidos ya tiene muchas décadas de que políticamente a nivel exterior, a nivel externo, en resolución de conflictos con otros países, se ha equivocado mucho. Y a esta altura, supongo que ha aprendido, porque siempre de Estados Unidos se ha esperado que cambie, ponga, quite presidente, gobierno, etcétera, etcétera. Podemos sumar mucho. Libia, en Irak, miren el conflicto que pasó en Irak, miren la gran empantanada en Afganistán. Y lo más reciente, y que lo tenemos cerca nosotros y que lo conocemos muy, muy de cerca, el caso Venezuela. De repente los venezolanos en algún momento sintieron que iban a salir del conflicto cuando se puso a Guaidó. Y seamos honestos, se puso, lo pusieron. ¿Y ahora dónde está Guaidó? Ahí está exiliado en Miami. ¿Y qué pasó? Pues ahí está Venezuela igual. Ahí está. Y ahí está, se está tratando de comerciar, incluso ya se está comercializando nuevamente el petróleo. Pues. En fin, con ese ejemplo último del fenómeno de Venezuela, yo sé que algunos van a decir, pero es que los nicas no somos igual a los venezolanos. Pero es que nosotros los nicas no somos como los cubanos. Hay una novela muy bonita de un filósofo alemán, Goethe, y Goethe escribe una novela que se llama Werther. El Werther de Goethe. Exacto, exacto. Y en una parte, este hombre que está viajando y viaja a otro lugar, se cartea, se mensajea con otra persona de su lugar donde él es origen y le pregunta, ¿cómo es la gente de allí? Y Werther responde, igual que la nuestra. Y en ese sentido, podríamos tomar como ejemplo eso y ver que igual, somos igual a los venezolanos, igual a los cubanos. Los cubanos tienen rato de, por ejemplo, por decirles algo, años y años de ser perseguidos, su religión, su cultura, transformaciones sociales, políticas drásticas, y hasta ahorita están medio reaccionando y
Y bueno, Venezuela igual. Y nosotros creo que en ese sentido también compartimos, pues por aquí en muchos espacios se escuchaba si tocan un sacerdote, si tocan la iglesia, se echan preso al obispo, ahora sí, eso no se va a permitir. Pues todo eso pasó, mis hermanos, y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, sin querer ser ave de mal agüero, sin querer ser así pesimista, no, en realidad, ¿quién no desearía un cambio, no? En su patria, en su tierra. Pero entonces, ante esa situación, no creo, y estoy de acuerdo con José Antonio, que Estados Unidos quiere intervenir, sobre todo cuando nos mira a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo puede Estados Unidos confiar en que si se da un cambio producido por él, con las medidas que sean, sanciones, CAFTA, sacar a Nicaragua el CAFTA, sancionar al ejército, lo que sea, ¿qué podemos ofrecerle a nosotros de pronto? ¿Qué panorama ve Estados Unidos? Y decir, bueno, sí, veo que hay una oposición firme, coherente, unida, limpia, transparente, y bueno, apostemos por ahí, pues, ¿verdad? Independientemente del candidato. No quiero que pensemos en una persona, porque no, es una oposición, estamos hablando. Un gobierno no lo hace solamente una persona. Entonces, si nos atenemos a cómo estamos ahorita, y si nosotros fuéramos el gobierno de Estados Unidos, yo no creo que ninguno de nosotros apostaría a intervenir. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso, así en mi opinión personal? Sí, puedes ir aterrizando con tu ¿Cómo no? pregunta o comentario, gracias. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué es lo que yo creo, considero? Que también este tipo de sistemas, así como está ahorita, con una super minoría, ¿verdad? Se va a desboronar solo. Puede pasar algo internamente que nosotros no prevemos, que nosotros no sabemos, y puede ocurrir algo que cambie la situación. Y para mientras, pues, nosotros, pues, yo creo que los que están metidos directamente en la política, pues buscar cómo unirse o la palabra que sea que les ayude a hacer una alianza, no sé, una organización fuerte, sólida, para poder prepararse a ese posible escenario, ¿verdad? Yo creo que con esto cierro. Gracias por escuchar y disculpen si me pasé. Saludos. No, bienvenido, gracias por estar aquí. Definitivamente regresar con nosotros. Tenemos a Gloria y Will, pero no sé el orden. Sí, va Gloria y después Will. Buenas noches a todos y a todas. Hola, mucho gusto de nuevo estar por acá. Un gusto, don José Antonio, encantada de escucharlo. La verdad, he disfrutado muchísimo esta conversación y mi comentario va muy breve, ¿verdad? En torno a algunas cosas que usted mencionó y que la verdad me calaron, me hicieron mucho ruido. Yo creo que es un sentimiento mutuo y algo que tenemos que tomar en cuenta todos y todas los nicaragüenses si de verdad queremos un cambio, ¿verdad? Una transición. Usted hablaba mucho de las decisiones que tomamos los nicaragüenses, esa falta de responsabilidad en los líderes que tenemos. Y bueno, es que tenemos un liderazgo tradicional que necesitamos cambiar, ¿verdad? Y bueno, sabemos que los seres humanos somos seres racionales y seres emocionales. Pero ¿qué pasa específicamente con el nicaragüense? Que el nicaragüense actúa desde la emoción, no desde la razón, no desde la racionalidad. Las decisiones de los nicaragüenses están basadas en sus emociones. Si podemos leer al nicaragüense, al líder que se llama líder, que hay que entender también ese proceso de liderazgo, ¿verdad? Lo que llamamos liderazgo, pero volviendo a esto, ¿verdad? El tema de qué es en realidad lo que se ve. Y yo lo que veo es una raíz de trauma en esas emociones. Actuamos, decidimos, imponemos desde un trauma. Y creo que lo mencionaban por ahí también. Me pregunto, yo recientemente saqué una maestría en transformación de conflicto y cultura de paz. Y un debate muy importante que yo me tenía, recuerdo, en mis clases, era el tema de la geopolítica, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz verdadera de los conflictos geopolíticos?
La raíz es emocional. Y el punto aquí es que hemos evadido de la agenda este tema. No podemos siempre pensar en el castigo, tenemos que pensar en la reparación. Y cuando hablamos de reparación, también tenemos que hablar de rehabilitación, de educación, de empoderamiento. Creo que una de las líneas más, pues podría, no quiero decir rápida, ¿verdad? Pero más eficientes para llegar a la justicia es la reparación y el acompañamiento que le podemos dar a grupos de víctimas. Y cuando hablo de grupos de víctimas, no solamente, bueno, no quiero decir esto, pero me refiero también a toda Nicaragua. Todos de una u otra manera hemos sido víctimas. Usted lo decía, violencia, siempre violencia, en el 79, en el 82, ahorita en el 2018, ¿verdad? El asunto aquí es cómo romper ese paradigma también, que usted lo hablaba, y ese cambio de paradigma también se rompe entendiendo de que resolver el problema tiene que ser también resolver o entender que no se puede dar lo que no se tiene. El ser humano no puede llegar a imponer o sea, muy posiblemente tendré yo todas las herramientas académicas, podría decirlo de esa manera, pero ¿cuáles son mis intenciones reales? ¿Cuáles son mis intenciones genuinas para mi nación, verdad? Entonces, en ese sentido, ese cambio de paradigma, esa desconstrucción de creencias, esa sanación, perdón, y ese liderazgo, cambiar esa perspectiva de ese liderazgo tradicional, como mencionaba anteriormente, por una cultura de paz y de cooperación. Yo creo que hemos comenzado, me parece a mí, yo lo he sentido muy bien desde una perspectiva de joven, mujer, nicaragüense y líder también. Yo creo que podemos seguir adelante, pero también es un asunto de responsabilidad y de coherencia, ¿verdad? Y de sanación, de atreverse a decir, ok, yo aprendí, crecí escuchando esto, pero necesito, debo y merezco y tengo la responsabilidad de hacer el cambio. Entonces comencemos por nosotros mismos. Creo que la forma de llegar a la colectividad también es la individualidad, porque es ahí donde nos encontramos y en esa vulnerabilidad que cada uno de los nicaragüenses tenemos, también nos encontramos y nos conectamos. Muchas gracias y buenas noches y siempre felicitar a Somos Resistencia por espacios que den apertura y que den este tipo de panoramas abiertos y diferentes, porque es aquí donde se encuentran las verdaderas soluciones. Gracias. Gracias, un placer. ¿Alguien más? Tenés dos manitas levantadas. Gracias, Gloria, Líderes del Futuro. Fue un espacio muy instructivo cuando estuviste aquí. Quería preguntarle a Lady y a Orquídea si ellas tienen alguna pregunta, algún comentario. No quiero que cerremos con Willy, con Jam, ya, por favor, ya después de esto ya sí cerramos. Si tienen algún comentario ya o preguntas para José, del doctor. No. Sí, sí, en mi caso, pues tal vez un comentario nada más. O sea, escuchando a José Antonio y escuchando a todas las demás personas que han estado hablando, sí, los cambios, como comunicadora social, yo entiendo que los cambios llevan tiempo. Cuando se desarrolla o se implementa una estrategia de comunicación para el cambio social, tarda más o menos de 10 a 12 años para poder verlo. ¿Cómo se puede hacer esto si estamos tan fragmentados, si estamos tan divididos físicamente, como mentalmente, como psicológicamente, como socialmente? ¿Cuál sería el primer paso o segundo paso? ¿O qué se puede ir ya desde ahora hablando en qué idioma? Yo no sé si se debe hablar de resiliencia, si se debe hablar de perdón, si se debe hablar hay fases, entiendo yo, para que se lleven a cabo estas cosas, estos cambios. José Antonio, si tenés algún comentario alrededor de eso. Gracias. Gracias.
¿Alguien más? Willy, ¿ya? Me toca a mí ya. Sí. Seguro Ok. unos 20 minutos de comentarios. Fíjate que te equivocas ahí, no, qué mala onda. ¿no? Un Bienvenido, saludo, Will. Noel. Hola. Don Bueno, sí, José, Will es hijo de don de don Wilfredo José Balmaceda, el expreso político y amigo de Resistencia. Adelante, Will. buenas tardes y buenas noches. Don José Antonio, Placer. la verdad que es un placer también, la verdad que desde que lo escuché en aquella entrevista también que tuvo con estos majes de Bacanal Nica, la verdad que me agradó la congruencia que tiene de sus palabras. Ahora escucharlo aquí también y estar escuchando todo lo que ha estado diciendo, y eso que yo tengo lo más que Will, como media hora que ya está entré. hablando alguien, yo no lo escucho, perdón. Sí, se le escucha perfectamente. Sí, me agrada escuchar de la manera como se ha expresado don José, porque la verdad que, como alguien dijo ahí, se puede escuchar oscuro, se puede escuchar feo, se puede escuchar de una manera más directa, pero eso es lo que se tiene que hacer. La verdad que la cultura nicaragüense se ha regido siempre porque nosotros queremos las cosas para allá y el chiste no es ese. ¿Saben algo? Cuando pasó para aquellas elecciones donde estaba don Fabio, que directamente yo ya lo he dicho, porque siempre lo voy a decir, él tenía un plan de gobierno de que me gustaba porque decía que todo lo que pensaba hacerse directamente no era para allá, para esos primeros 4 años que podía estar él, sino que iba a ser un proyecto de nación del cual se iba a llegar a dilatar 10 años. El problema que ha tenido siempre la cultura latinoamericana en general es que queremos las cosas para allá y el chiste no es ese. Ese es el problema que hemos tenido siempre. Ya esa prisa que queremos, esta solución ya y punto. Y así jamás vamos a lograr nada. La prisa nada bueno trae, por eso bien dicho está. Otra cosa es de que sí venimos encauzándonos siempre en tantos problemas de los cuales no hemos querido aceptar como sociedad. Y el primer paso que tenemos que dar es aceptar ese problema que tenemos para poder ir sanando y para que aquella persona que llegue a estar en el poder como líder de toda la nación sea una persona muy congruente, sea una persona muy capacitada y de la cual también entienda del dolor del pueblo y que entienda directamente por lo que hemos pasado. Más bien aquí estoy pidiendo como un Mesías, pero es que es la verdad lo que necesitamos. No es nada sencillo. ¿Quién irá a hacer? No sé. Más bien ahorita lo que he estado viendo como que algunos quieren forzar a ciertos candidatos para que se dé. Pero hay un dato psicológico que directamente cuando está forzando algo a alguien, eso jamás va a provocar una buena reacción hacia los demás. Y la verdad que desde ahí tenemos que empezar a ver ese problema que no vamos a solucionar nada, la verdad. Me agrada escuchar, don José, ¿sabe por qué? Porque usted ha dicho algo bastante hermoso y lo digo con esas palabras porque es cierto. Con quitar CAFTA, con golpear directamente al ejército, no vamos a lograr una gran cosa porque a quien vamos a golpear más es al pueblo. Yo no estoy diciendo que no se sancione o algo por el estilo al gobierno, al ejército. Estoy de acuerdo con eso. Pero tenemos que ser congruentes, que esto es una reacción en cadena. Ellos de una u otra manera van a buscar cómo desquitarse con el pueblo. Y el que sufre más es el pueblo. Ya. Y tenemos que ser muy, muy realistas. Por eso se necesitan voces congruentes como usted, don José, porque creo que en Bacanal Nica, usted les dijo que usted era un ex analista político, pero en lo cual le pido de que no esté ahí siempre usted abanderando. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos esas voces congruentes y fuertes de las cuales nos digan las cosas tal cual son. Ya se lo pido de corazón como a alguien que le gusta que las cosas se las digan directo. Y es lo que necesitamos como nación. A que a otros no les guste, ok. Si quieren vivir una falsa realidad, no estamos para eso ahorita. Nicaragua va a quedar muy destruida y necesitamos gente capacitada de que sepa de lo que se tenga que hacer para poder levantar al país.
Gracias. No tenía ninguna pregunta para usted, don José, pero sí agradecerle de esa manera y pedirle también de que siga ahí para tenerlo presente siempre, porque cuando usted habla, la verdad que muchos escuchamos y muchos ponemos atención porque la verdad siempre, y puedo redundar aquí, de que cae en la realidad de lo que necesitamos y de lo que vamos a necesitar más adelante. Gracias, muchachos, y ahí me quedo. Gracias, Will. Y con Jam, yo voy a elaborar un poquito más en lo que dijo Will, hacerle una pregunta al doctor. Y Jam, adelante, y con eso cerramos. Muchísimas gracias por permitirme tomar la palabra. Vean, yo creo que hemos tenido una muy buena lección y también coincido con lo que dijo Gloria. Siempre es, además de que conozco a José, lástima que no le puedo decir quién soy, personas donde las ideas se expresan bien y nos han dado lecciones importantes. Por ejemplo, hay que dejar de ser emotivo. Aquí hay mucha gente que propone ideas por emoción y ya contradecís una posición con algún argumento y ya empiezan a encasillarte de que sos pro-COSEP, que sos sandinista no sé qué, de que sos etcétera, etcétera, etcétera. Señalamientos así no abonan absolutamente a un debate de ideas. Tener posiciones que son la mía es la única y es la mejor, tampoco abonan a las soluciones de Nicaragua. El CAFTA puede ser una línea buena de sanciones en algún momento determinado. En mi posición personal no es el momento adecuado. Hay cierto tipo de cosas que se tienen que ir construyendo en una línea de acción, evidentemente tomando en cuenta que que el pueblo sufra lo menos posible, y eso es difícil de entender porque todo el mundo quiere la cura del cáncer. Alguien decía en un momento, si lográramos eliminar esto y tengo el 50% de probabilidades, me la tomo. Pero es que no es así. Uno no puede ser tan emocional en una toma de decisiones. Que la gente se está yendo de Nicaragua, que los empleos se están perdiendo, pero hay un montón de gente que vive aquí, que labora aquí, que trabaja en este país, que sale todos los días a buscar cómo llevar la comida a su casa, y hay cosas que no se pueden afectar porque no sos dueño de esa decisión. No puedes no puedes tomar vos esa posición en personal y decir esto se hace sin consultar y sin incluir a diferentes puntos de vista. Y en eso concuerdo con José Antonio y por ahí me quedo. Muchísimas gracias. Doctor, si tiene algún comentario o respuesta, y después yo tengo Sí, una pregunta con la que voy a cerrar. Voy a hacer un comentario rápido y general porque pues si lo hago por cada uno me tomaría mucho tiempo. Miren, yo no quiero dejar aquí una sensación de derrota porque no es así. Lo único que yo quería dejar plantado es que no hay soluciones fáciles. No es que activamos el CAFTA y sale corriendo Ortega. No es que sancionamos al ejército y sale corriendo Ortega. No es que lo golpeamos en el CIF Code para las transacciones bancarias. No es que le congelamos. Es una mezcla de un montón de cosas que nos permitan, digamos, que él se dé cuenta que va a entrar en peligro, que ya está en peligro. O sea, de que puede haber algo que le suceda donde va a perder todo. Porque al final Ortega lo único que le interesa en este momento es conservar lo que ha robado y acumulado en los últimos 50 años y pasárselo a su familia para que siga gobernando y no perder lo que ha ganado. Eso es lo que él cree. Ahora, la otra historia también demuestra que en Nicaragua ningún dictador ha muerto en su cama. Y eso prueba la historia terrible del país, ¿verdad? Sus profundas contradicciones durante 200 años. Entonces, ante ese panorama tan dramático de 200 años de historia que nos marcan hasta el día de hoy, seguimos buscando soluciones bastante parecidas, ¿no? Es que Estados Unidos nos resuelve el problema, ¿no? El problema lo tenemos que resolver nosotros y tenemos que resolverlo de la manera más inteligente para tener la menos cantidad de muertos y afectar lo menos posible a nuestro pueblo, porque al final la mayoría de nuestro pueblo vive en Nicaragua. Hay un montón que han salido al exilio, pero ese montón es el 10% o menos. El 90% de la población sigue viviendo en Nicaragua y el 80% de esa población vive con $2 al día. Esa es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces,
Yo aquí desgraciadamente les estoy hablando como analista, porque si fuera candidato, entonces les digo que mañana se van a resolver las cosas, que vamos a sacar a Ortega y que lo vamos a juzgar y que le vamos a hacer esto y que vamos a... Eso es fácil decirlo, pero eso no es tan sencillo, ¿verdad? Y eso hay un montón de gente que lo está esperando, por eso le digo, como estoy en este espacio, con la libertad, más la estrategia de decir lo que yo pienso. Y eso es lo que yo pienso. La cosa va a ser más compleja de lo que queremos. Pero Ortega va a salir, ya sea porque se muera, ya sea porque hay una implosión del régimen que se puede dar. Ese es un tema que no toqué. Pero la implosión no va a suceder por sí sola. Tiene que haber otras presiones. Como le digo, tiene que haber una estrategia para acosarlo donde le duela y donde afectemos lo menos posible a nuestro pueblo, porque aplicar el casta significa desmantelar la zona franca, y desmantelar la zona franca, y hay como 140,000 personas trabajando. Eso significa que posiblemente la mitad de esta gente empezaría a perder sus empleos en los próximos meses, y supongamos que fueran 140,000, serían 70,000 personas por 5, 7 por 5, 45, serían 400,000 personas las que se verían afectadas rápidamente, ¿verdad? ¿Hay que pasar por eso? Hay gente que te dice que sí. Yo solo estoy poniendo un caso, ¿verdad? Ortega no se va a ir porque nosotros le decimos que vamos a hacer una junta de gobierno, no se va a ir y ya lo hemos visto, ni se va a ir porque le decimos que tiene que hacer elecciones libres, tampoco, no le importa, no las va a hacer. Él solo va a tener un cambio de actitud cuando sienta que la 45 se le está acercando a su 100, a su 100, y por lo tanto él va a tener miedo y va a buscar un arreglo, o que sucedió algo en Venezuela, sucedió en Cuba, que lo deje a él aislado. Así ha sido en el pasado y posiblemente va a ser en el futuro. Entonces hay que construir ese ambiente para que Ortega, acosar a Ortega de todas las maneras para que permita una transición. Que hay gente que me dice que por qué lo va a dar si va a perder las elecciones. Estamos clarísimos que así es. Si él da elecciones libres, las pierde. Entonces va a tratar de no darlas muy libres. Y él va a dar las elecciones no porque se las quiera dar, sino porque ya no tiene otra opción. Porque las otras opciones ya se las dije, es violencia. Y puede ser que el pueblo de Nicaragua decida que va a ser igual que en el pasado por la violencia. Porque también puede ser así, si los pueblos son caprichosos. En un momento hay una revuelta y hay un montón de muertos y bueno, ahí se tomó la decisión, alguien lo tomó en las calles y se resolvió. Normalmente las cosas no suceden así, pero es una posibilidad. Entonces, yo lo único que quiero dejarles es el elemento positivo. Ortega ya no tiene nada que darle a Nicaragua. Ese régimen, ya sea que él muere en la cama, ya sea que involucione por sí mismo, o que hay una manera de sacudirnos de lo más rápido posible, eso no tiene mayor aliento. Lo que pasa es que nosotros queremos resolverlo mañana. Y ese aliento no puede tomar hasta 10 años, ¿verdad? Hasta 10 años no puede tomar 5, o no puede tomar de aquí del 2026. No hay que soñar en el 2026 como que en ese momento vamos a resolver el problema. Hagamos las cosas en orden. Primero hay que reconstituir a la oposición, tener una estrategia, tener un plan de trabajo y estar unidos para poder enfrentarlo. Porque ahorita no hay alternativa a Ortega, porque no la tenemos, porque lo ha destruido, porque no hemos tenido capacidad, por lo que sea. La buena noticia es que ese régimen ya no tiene mayor aliento. Puede vegetar ahí 5, 6, 7, 10 años, pero tarde o temprano va a fracasar y tarde o temprano va a colapsar. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el método? ¿Quién va a ser el héroe? Yo creo que en este caso no van a haber héroes individuales, van a haber héroes colectivos, que es mejor, porque creo que esta ya no es una tarea para una sola persona. El que crea que pueden causar esto en una sola persona, ya estamos teniendo los primeros signos del próximo caudillo que vamos a tener. Y no hay soluciones fáciles. Van a requerir de mucho trabajo, de mucho consenso, de mucha discusión, y definitivamente nos vamos a equivocar en el proceso, pero a la larga Ortega va a desaparecer, él y su familia. Cuando digo va a desaparecer es que va a dejar el poder. Ahí lo dejo. Gracias, doctor. Sí, pues he tenido unos comentarios con bilateral con las escuetas explicaciones que nos da, pues, pero es algo que tenemos que enfrentar.
Me voy a me voy a agarrar del comentario de Will porque él comentó la entrevista que usted tuvo con Bacanal y ya le comenté, ¿verdad? Pues que los muchachos estaban aquí un poquito ahuevados, como dice Let's, con las perspectivas de nuestro futuro. Pero quisiera preguntarle algo. Usted dice que la buena noticia es que van a fracasar y en esa entrevista que tuvo con Bacanal, con Manuel, él le pregunta, o no sé si usted hace el comentario, que cuáles eran sus planes. Y usted dice que sí tenía deseo de políticos como candidato, como partido, o es con una alianza. ¿Cuáles son sus planes futuros políticamente, doctor? Bueno, básicamente mi plan es ayudar a construir la unidad. Entiéndase unidad, alianza política, ¿verdad? Porque aquí nadie nos va ni los liberales van a convencer a los conservadores, ni los conservadores a los sandinistas, ni los sandinistas a los liberales, ni los liberales a los socialcristianos. Aquí nadie se va a convencer a nadie, ¿no? Y ni se trata de eso, de cambiar a la gente. Se trata de que nos pongamos de acuerdo en unas ideas básicas para transformar el país y que podamos tener un método de decisión para tener una sola vocería y que salga una sola lógica de qué es lo que vamos a hacer con el país. Si nos equivocamos no importa, porque podemos, como sabemos lo que dijimos, podemos corregir más fácilmente. Siempre habrá voces que va a decir que eso no sirve, que eso no funciona y que ahí hay un montón de gente vieja y siempre van a haber críticas, pero no hay proceso que no vaya a tener críticas. Entonces, tomando eso en cuenta, mi labor principal es eso, construir esa gran alianza política que nos permita, digamos, a diferentes sectores convivir para poder tener una alternativa a Ortega. Si dentro de ese proceso yo puedo jugar un papel más importante, pues espero y deseo jugarlo. Y si en algún momento eso implica una candidatura, pues también lo haría. Sin embargo, yo prefiero en este momento hacer esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Ah, perdón, es que mi teléfono como que parece que entró una llamada o algo así. Entonces, en ese sentido, yo estoy con toda la disposición de asumir los riesgos, pero en ese sentido, yo quiero hablarle al pueblo de Nicaragua con verdades, ¿verdad? Venir a decir, porque yo he oído a otros precandidatos, no voy a decir sus nombres, que decir que va a ir a juzgar a Ortega, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Eso lo deseáramos todos, pero eso yo no lo veo posible en el corto plazo, por una cosa bien simple. Ortega no te va a dar la llave para que lo metas a la cárcel, no es tan tonto, ¿verdad? Si por algo ha sido el hombre que ha estado más tiempo en la presidencia en toda la historia de nuestro país, más que los Somoza y más que Zelaya. No es por casualidad y no es por buena gente tampoco, ¿verdad? Porque no tiene ningún escrúpulo. Entonces, yo sé que eso atrae, eso da esperanza y eso es muy importante, pero hay cosas que no son realistas, ¿verdad? Hay cosas que no funcionan así. No hay una solución inmediata por una o dos cosas, todo lo contrario. Y como les digo, vamos a tener que tener paciencia, inteligencia, perseverancia, magnanimidad, en el sentido que tenemos que renunciar hay veces a nuestras aspiraciones personales para que el sujeto colectivo pueda caminar. Y ese es el gran problema de los nicaragüenses, el egoísmo tan terrible que tenemos a nivel general y a nivel político, ¿verdad? ¿Eso va a cambiar porque a mí me gusta? No. Como dijo la persona que estaba hablando de las campañas de comunicación, se necesitan 12 años y para tener un cambio cultural por lo menos necesitamos 30, 35, ¿verdad? Ese es el país que hemos construido, no lo construí yo. Hay gente que te va a decir que lo va a cambiar de la noche a la mañana. No podés cambiar Nicaragua de la noche a la mañana porque tenemos una población que en general tiene sexto grado de escolaridad y eso vamos a necesitar invertir por lo menos en los próximos 20 años de manera intensa para cambiar esa matriz educativa. En otras palabras, estamos siendo víctimas de nuestro pasado. Lo que no hemos podido resolver en los últimos 2 siglos no lo vamos a resolver en 2 años. Y para eso hay que tener cambio de paradigma y para eso tenemos que tener nuevos liderazgos, nueva cultura política, todo al mismo tiempo. Dichosamente, la buena noticia es que yo creo que hemos entendido algunas cosas, pero no va a ser fácil y va a ser difícil. Conclusión, tengo interés político, no lo voy a negar.
Si tengo la posibilidad de aspirar a una candidatura, la voy a buscar, y si es la máxima magistratura, también lo voy a hacer. No me gusta mentir, pero sí digo lo que pienso. Y yo sé, hay veces que muchas cosas que las que digo no son populares y posiblemente no me ayuden en mi candidatura, pero no importa. Yo le quiero hablar al pueblo de Nicaragua de frente, con realidades, y decirle que bueno, no quiero usar esa frase de Pancho Villa, pero adelante está más duro, pero tenemos que enfrentarlo. Bueno, doctor, pues yo le agradezco la candidez y la honestidad al decirnos. Quiero decirles a los de la sala y los que me han escrito que nada está escrito y que somos un país de gente, de mujeres y de hombres fuertes y valientes. El día de hoy, la excarcelada política, una mujer con problemas que estuvo Yo la vi, muy buena, muy valiente, Ajá, doña. Sí, ella sí, habla, excelente. ella dice que ella está dispuesta a dar su vida hoy en día, después del encarcelamiento, está después, no es lo que queremos, ¿verdad? Pues no se trata Tratemos de de no poner la muerte siempre como número correcto, uno. pero es que a Hay que mí, liberarse de eso también, sí, ¿verdad? a mí me impresionó porque yo dije, Dios mío, esta señora es un ejemplo en su manera de hablar. No que querramos, como dice el doctor, definitivamente no es el ejemplo a buscar o de seguir, pero definitivamente las voces de esperanza están en todo y en todos los niveles y diferentes edades en la sociedad nicaragüense. Doctor, muchas gracias. Ha sido definitivamente una masterclass para nosotros. Le agradecemos mucho que haya estado. No tocamos tantos temas, la preocupación tardía en cuanto a Rusia y China, el ejército. Hay tantos temas pues que nos toca por mencionar, pero será en otra ocasión. Esta es su casa. Gracias, Lady y Orquídea, y a todos los que están en la sala. Les agradecemos que hayan estado con nosotros esta noche. Y Lady y Orquídea, muy agradecidas por su compañía y al doctor especialmente. Muchas gracias y quedo a la orden, ¿verdad? En el momento que me digan, que me lo digan con tiempo, con gusto puedo compartir con ustedes. Es un placer. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. y definitivamente no Buenas podemos. noches. Gracias, Lady. Gracias, Orquídea. Salgo. Buenas noches. Que viva Nicaragua libre, que es lo único que nos queda. Ese es el último grito que queda. Que viva Nicaragua libre. Que viva. Que viva.